Sí, denle un aplauso al Señor por la vida de Moy. Él viene de las preciosas playas de Cancún y nos va a regalar después un paquete a cada... no es cierto. Es Moy, él nos va a compartir la siguiente conferencia. Pongan mucha atención y abran su corazón. Un favor, miren, de verdad, si no van a estar tomando notas en sus celulares, ni lo saquen, ¿sale? No se distraigan. Si vas a tomar notas o vas a grabar, está bien, pero les pedimos y les recomendamos que no se distraigan, ¿sale? ¿Sale? Órale pues. Gracias, Charín. Gracias a todos. Paz de Cristo, chicos, ¿cómo están? Bueno, gracias por la oportunidad a todos los organizadores por permitirme estar aquí con ustedes y espero que en los próximos minutos pueda bendecir sus vidas y pueda edificar algo de parte de Dios en sus corazones. Si tienen sus Biblias, por favor, vayan a Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26. Si tienes tu celular, tu Biblia física, en tu iPad o en donde sea que la tengas, tómalo por favor. Por si alguien está perdido, Génesis es el primer libro de la Biblia y el capítulo 1 es el primer capítulo. Por si alguien anda en Apocalipsis, no es ahí. Génesis capítulo 1, verso 26. ¿Están allí? ¿Y qué onda con los que no dijeron amén? ¿Todavía no encuentran Génesis 1? Están graves, ¿eh? Ok, Génesis 1, 26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok, tengo un solo objetivo en los próximos minutos y es poder tratar de exponer que solamente cuando vemos la humanidad, cuando ves tu humanidad, cuando ves a tu prójimo a través de los lentes del cristianismo, es que vas a poder descubrir la dignidad que le habita. Cuando despojamos a alguien de la posibilidad de verse a través del lente de Dios, tarde que temprano esa persona va a sufrir de abusos, va a sufrir distintos tipos de males por cualquier tipo de persona y va a quedar vulnerable a la muerte, a la violencia, como lo vemos constantemente. A menos que seamos capaces de vernos y de ver a nuestro prójimo a través de los lentes del cristianismo, nosotros no podremos entender la naturaleza que nos habita y el valor que tenemos. Y esto es desafiante hoy porque todos estamos claros y estamos en el entendidos que estamos ante una generación post-cristiana. Por si no lo habías notado, probablemente te reúnes cada domingo en este lugar y eso te hace concebir el mundo desde una perspectiva no mal, pero en cierta medida puede ser limitada. Nos puede hacer creer cada domingo que el mundo todavía sigue entendiendo el concepto de Dios, pero quiero que sepas que el concepto de Dios cada vez muere más en la sociedad. En la conciencia social, la idea de Dios es un concepto gastado. Incluso para muchos creyentes que se reúnen cada domingo, la idea de Dios es un concepto gastado, es un concepto meramente religioso, a veces abstracto, a veces es simplemente una utopía. Pero sea real en nuestra vida o no sea real para otros, lo cierto es que cuando haces un análisis de toda la historia humana, el único lente o la única visión que ha podido establecer de forma coherente la dignidad humana no es ninguna otra que no sea la fe cristiana. Y quiero que observes por favor a tu alrededor en la cultura en la que estás creciendo
y vas a notar lo siguiente. Vas a notar que hay un ataque sistemático a los valores cristianos. Hay un autor que seguramente lo has visto por ahí en YouTube, se llama Jordan Peterson, y dice que el nivel de guerra cultural en el que estamos actualmente es en un nivel teológico. ¿Por qué? Él dice que los valores sobre los que nuestra sociedad están edificados es una sociedad que abrazó los valores bíblicos, y estos valores bíblicos construyeron nuestra idea de matrimonio, nuestra idea de economía, nuestra idea de las leyes justas, nuestra idea de salud, nuestra idea de educación. Todo el bien que tiene nuestra sociedad está basado y fundamentado en los valores judeocristianos. Peterson dice que el ataque de la cultura es desestabilizar y quitar esos valores, y si logramos quitar esos valores, entonces vamos a mudar de una civilización como la que hoy tenemos hacia una civilización que no conocemos y que ya alcanzamos a ver que va a ser peligrosa. Piensen, por ejemplo, brevemente lo que vemos constantemente en nuestros monitores de nuestras computadoras, o en las noticias, o las noticias que constantemente nos llegan en Twitter, y estamos viendo que las personas en nombre del amor mutilan sus cuerpos, y en nombre del amor hacen un montón de barbaridades. Y cuando uno ve esta civilización que está surgiendo y esta otra civilización que está cayendo, la que está cayendo, aunque nos tenga que doler mucho, es la civilización cristiana. Por supuesto que nos quedan nuestros templos, y por supuesto que nos quedan las organizaciones y los grupos en los que nosotros estamos, pero lo cierto es que cada vez más entramos a una era postcristiana, una era donde Dios se está volviendo un mito. Probablemente para ti no, porque te repito, vives en un ecosistema que hasta el momento no ha sido tan violento, pero el auge de las distintas ideologías que están haciendo emerger una nueva civilización están atacando los valores que tú crees. Es por eso que cada vez es más difícil que cuando el maestro está hablando sobre el aborto, o está hablando sobre homosexualidad, o está hablando sobre pedofilia y un montón de basura desde el aula, que debería callarse la boca y no estar diciendo esas tonterías, o estarlo hablando pero estar abierto al debate, te vas a dar cuenta que es cada vez más difícil que tú levantes la mano. Les voy a hacer una pregunta, sin temor a nada. Yo me he sentido en esa posición. Algunos de ustedes han estado en su aula, en su colegio, quizás secundaria, preparatoria, universidad, y el maestro empieza a hablar de los nuevos valores de la civilización, de la deconstrucción, del feminismo, del aborto, y les da pena levantar la mano y debatirle. ¿Alguien le ha pasado esto? Levante la mano sin pena. Ok, en los próximos años va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Porque la civilización que construyó el cristianismo está decayendo. Estamos entrando a una era postcristiana. Eso no significa que vamos a perder. Gracias a Dios tenemos una victoria anunciada de parte de Cristo, donde la iglesia reina y establece el reino de Cristo. Pero eso tampoco significa que deberíamos dormirnos en nuestros laureles y no ser responsables de enseñarle al mundo cómo se debe de ver la realidad. Eso no significa que nosotros deberíamos estar quietos y reposados en nuestros templos, en nuestras actividades, y no presentar defensa de nuestra fe. Es por eso que en los próximos minutos quiero que me prestes atención. Probablemente algunas cosas que diga ya las has escuchado, otras no, pero aquellas que no y que no puedas entender, ten paciencia y no, como decimos cuando nosotros nos reunimos a bromear, no vamos a tragar rebanadas hoy, vamos a prestar atención. Olvídate un rato del celular, a menos que tengas que tomar notas, o a menos que tengas que confesarle tu amor a la chica que le tienes que confesar, que por cierto tiene novio y por eso no te hace caso. No uses el celular, ¿está bien? Préstame toda la atención debida. Ok, si queremos comprender, el tema es: ¿de dónde viene nuestra idea de la dignidad humana? Es una pregunta. ¿De dónde viene nuestra idea de la dignidad humana? Si queremos entender por qué el ser humano tiene dignidad en sí mismo
¿Y cuál es el conflicto al que nos enfrentamos cuando lo despojamos de esta dignidad? ¿Y qué es lo que nos hace despojarlo de esta dignidad? Para poder comprenderlo, tenemos que entender la forma en la que interpretamos el mundo. Quizás has escuchado una palabra muy famosa y usada últimamente, y qué bueno que la iglesia la utiliza cada vez más, pero nueva no es cosmovisión. Digan conmigo, cosmovisión. La diferencia entre una visión y una cosmovisión es que la cosmovisión lo que hace es centrarse en una parte y tratar de explicarte eso. Por ejemplo, todos tenemos una visión sobre la educación y nos centramos en ello y decimos: mi visión en cuanto a la educación es un día llegar a ser un profesionista de tal o tal cual cosa. Es un asunto más de proyección o de cierta idealización sobre ese algo. Pero la cosmovisión abarca la totalidad de la vida. La cosmovisión no trata de explicarte únicamente la educación. La cosmovisión te explica todo. Presta atención a esto. Un problema que tenemos en la iglesia es que los cristianos comúnmente creemos que la Biblia tiene respuestas para el cielo, pero que no tiene respuestas para la tierra. O sea, piensen en lo siguiente. Es como, ¿alguna vez se han preguntado, después de que les han hablado del cielo, decir: ¿y qué vamos a hacer en el cielo toda una eternidad? Por supuesto que la gente nos argumenta cosas: y adoraremos al Señor por los siglos, pero la verdad eso es muy aburrido. Sé que les duele, pero es así. O sea, eso de que vamos a adorar por los siglos de los siglos suena bien, pero cuando uno lo contrasta con la Biblia se da cuenta que la santa ciudad desciende del cielo y el Cordero de Dios en medio de ella. ¿Sí me estás siguiendo? Lo que quiero decirte con esto es que comúnmente el conjunto de respuestas que nosotros tenemos para las personas son sobre el cielo, pero no sentimos que cuando tenemos que hablar, por ejemplo, de la dignidad humana, cuando tenemos que hablar de economía, cuando tenemos que hablar de leyes, las leyes déjenselos a los abogados, las respuestas del cielo las tienen los pastores. Pero lo cierto es que esa es una limitación de la forma en la que vemos el mundo. La Biblia tiene respuestas para la totalidad de la vida. No tiene respuestas para el cielo y para el infierno y para un asunto del pecado. La Biblia tiene respuestas para la ciencia, para la tecnología, para las matemáticas, para la educación, para el sexo, para la biología. La Biblia es la revelación de Dios para que nosotros podamos comprender el mundo. Si no partimos de ese punto, entonces vamos a creer que los médicos pueden decirnos qué es el ser humano, o que los biólogos pueden decirnos qué es el ser humano, o que los políticos nos pueden decir cómo se debe conducir el ser humano, y que nosotros lo único por lo que nos tenemos que preocupar es por decirle a la gente cómo llegar al cielo. Pero en el cielo ya no necesitamos más respuestas. ¿Sabe dónde necesitamos respuestas? Aquí en la tierra. Cada uno de ustedes necesitan respuestas sobre cómo usar su sexualidad. Cada uno de ustedes necesitan respuestas sobre qué hacer con sus profesiones, sobre qué hacer con sus relaciones, sobre qué respuestas tenemos que dar al aborto, sobre qué respuestas tenemos que dar a los políticos corruptos, y si tenemos que enfrentarlos o no tenemos que enfrentarlos. Y la única forma de poder dar respuestas para la totalidad de la vida es dejar de ver el cristianismo como aquello que sucede en un culto de domingo o en una reunión como esta. Tenemos que ver el cristianismo como la explicación de la realidad. Solamente la fe cristiana es coherente, es consistente y se sostiene por sí sola para poder explicarnos todos los conflictos de la vida. Si parto de eso, entonces también puedo darle respuestas a ¿qué es el ser humano? Porque el cristianismo no es la única cosmovisión que intenta explicar qué es el ser humano. Hay otras cosmovisiones que intentan explicar qué es el ser humano. Pero cada una de las respuestas que dan pueden llegar a ser muy conflictivas o pueden llegar a ser muy favorables, dependiendo de qué cosmovisión tomes la idea de qué es el ser humano. Te voy a dar dos ejemplos para esto. Hay un periodista que se llama Malcolm Murrich,
muy famoso en los años 80, 90. Él en algún momento fue a Calcuta a hacer un documental sobre la Madre Teresa de Calcuta. Él entra al hospital donde está ella atendiendo a la gente, y puedes encontrar los documentales en YouTube, y la cámara va siguiendo a la Madre Teresa, una mujer muy, muy pequeñita que se había comprometido a ayudar a los más pobres de los más pobres. Cuando ella tenía 16 años, un misionero llegó a su iglesia, predicó de la necesidad de servir al mundo dolido y quebrado, y lo que ella hizo fue que en cuanto cumplió los 18 años, consagró su vida para irse a Calcuta, estudiar, prepararse, firmó los votos y se quedó en Calcuta a servir a los más pobres de los más pobres. La mujer se hizo muy famosa y fundó cientos de instituciones para ayudar a los más pobres en distintos países. En el documental que Malcolm está grabando, cuando uno va pasando por los pasillos, hay niños que están sobre sus huesos ya. La piel está consumida y algunos de ellos tienen lepra, otros están llagados por otras circunstancias, pero la mayoría de ellos llegaban a los hospitales o a las casas de asistencia que tenía la Madre Teresa de Calcuta a simplemente morir. Y ella los recibía. Así que se hizo muy popular por esto. Mucha gente ayudaba a la Madre Teresa a que pudiera seguir haciendo esta labor. Malcolm va a Calcuta y está grabando un documental, y en algún momento en la cámara se ve que la Madre Teresa de Calcuta se para y toca a un niño en la cabeza y a otros los besa. Y mientras va avanzando, Malcolm, como entrevistador, le pregunta: ¿por qué habiendo tantos niños usted invierte su tiempo en estos? Y la Madre Teresa de Calcuta lo voltea a ver asombrado, porque para ella la pregunta es demasiado absurda, pero lo omite, y Malcolm le vuelve a preguntar, pero la Madre Teresa, como diciendo: cabezón, ¿no entiendes?, no le responde. Malcolm termina de grabar el documental esa noche, y en un libro posterior que él escribió, porque se convirtió al cristianismo, en ese momento él era ateo, un marxista de tercera generación. En el hotel le empieza a meditar: ¿por qué no me respondió? ¿Y qué es lo que ella vio que yo no vi? Malcolm en su libro escribe que lo que la Madre Teresa de Calcuta estaba viendo era la imagen y semejanza de Dios en estas personas, y lo que él veía eran simples cuerpos y materia. Por tanto, cuando él preguntaba: ¿por qué estás con estos niños habiendo tantos?, para él es como: ¿para qué plantas más flores si en cualquier lugar salen flores? Él estaba simplemente limitando la vida de estos pequeños y de otras personas que estaban allí a la materia. Pero la Madre Teresa no veía simplemente materia, veía la imagen y semejanza de Dios en estas personas. Te voy a contar otro ejemplo. Hay un misionero que se llama Vishal Mangalwadi, y él cuenta una historia interesante. Él es indio, él es hindú, pero cuando salió a estudiar estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, y después regresó como misionero a una de las partes más pobres de la India. Y cuando llegó a ese lugar se encontró con cosas horribles, como por ejemplo, él cuenta que un día los vecinos llegaron a decirle: señor Vishal, nuestros vecinos tienen una niña que está muriendo de hambre. Y él dijo: bueno, pues vamos a ayudarla. Pero él se dio cuenta que la niña estaba muriendo de hambre no porque no había que comer. La niña estaba muriendo de hambre porque los padres no le daban de comer. Así que él dijo: esto es absurdo, ¿cómo es posible? Y empezó a discutir con los padres. Le dijo: tienen que darle de comer. Y los padres dijeron que no le iban a dar. Y les preguntó, ellos le preguntaron a Vishal: ¿por qué insistes en que le demos de comer? Es nuestra hija, nosotros decidimos qué hacer con ella. Y él les dijo: ¿por qué insisten en matar a su hija? Y ellos le respondieron: no lo entenderías, es una mujer, ya tenemos una, ¿para qué queremos otra? Además tiene que cumplir el ciclo del karma. Y él se quedó horrorizado con eso y le dijo: si ustedes no le dan de comer, voy a llamar a la policía y voy a hacer que se los lleven. Los amenazó y le dieron de comer.
Vishal, para que la niña fuera mejor atendida, se la llevó a su casa un par de meses. La niña se repuso, estuvo muy bien, pero después los padres vinieron por la niña y se la llevaron. Meses después la niña murió de hambre otra vez. ¿Por qué Vishal está viendo que la niña merece comer? ¿Y por qué los padres están viéndola como un estorbo? La diferencia entre la Madre Teresa de Calcuta y Malcolm Murrich, la diferencia entre los padres de la niña y Vishal se llama cosmovisión. La forma en la que tú concibes la vida, la totalidad de la vida, es la forma en la que actúas con ello. Si tú crees que el ser humano está simplemente metido en un ciclo de karma y que tiene que vivir la condena sí o sí, o si tú crees que el ser humano es simplemente materia, energía, producto de la suerte y el azar, el resultado es que no importa qué hagas con esa vida, porque al fin y al cabo nuestros cuerpos son desechables. ¿Me estás siguiendo? La forma en la que nosotros interpretamos la vida importa. La forma en la que nosotros concebimos el sexo importa. La forma en la que nosotros concebimos el dinero, la forma en la que nosotros concebimos la educación, la forma en la que concebimos la totalidad de la vida importa. Y si nosotros queremos encontrar la dignidad que todo ser humano merece, no podemos apelar a los derechos humanos, ni podemos apelar a las leyes de Morena, no podemos apelar ni siquiera a lo que a veces los conceptos religiosos dicen. Tenemos que apelar a los principios de la cosmovisión cristiana. El conflicto que tenemos hoy es que las interpretaciones que tenemos de la vida son meramente culturales. Nuestras interpretaciones del matrimonio son culturales. Observen, la gente, les voy a dar un ejemplo. La gente inicia una relación, ¿para qué? ¿Quién sabe? ¿Para qué? No, es que me gustó. Y ahí la traen a la mija, dando vuelta, un paseo del amor, 1 año, 2 años, 3 años. Y ustedes hacen lo mismo con ellos, ¿eh? No, es que no estoy lista. Entonces, ¿para qué te pusiste de novia? Espera. Tiempo después es, pues que dijo mi mamá que siempre no. Y después van de amores en amores, porque nuestra concepción de matrimonio ya no es la bíblica, es cultural. Hace un par de años atrás estaba platicando con una amiga que me dijo, estaba espantada. La verdad, a mí ya no me espantan estas cosas, porque en todo lugar se cuecen habas. Y estaba platicando con esta amiga y me dijo, oye, fui a una iglesia y en esta iglesia está mi roomie. Me dijo, mi roomie, ella se cambió de ciudad, ella buscó una cristiana que la recibiera, encontró a una roomie cristiana y ella la recibió en la ciudad a la que se fue. Y entonces, un día, dice que la primera semana, el fin de semana, llegó el novio con ella de la mano y le dijo, hola, ay, ¿qué tal? Yo soy la nueva roomie, bla, bla, bla. Se presentaron, dijo, y de repente dijo, bueno, nos vamos a descansar. Y entraron de la mano al cuarto, cerraron y ella dijo, han de ir a ver Netflix, ¿no? Alguna serie muy buena deben ver en comunidad. Dijo, era muy temprano, Moisés, eran 8:30, 9 aproximadamente. Yo me quedé allí como hasta las 12 y él no salió. Al otro día el tipo se levanta en pijama y yo dije, algo no está bien aquí. Y cuando habló con ella, porque tú sabes que un cristiano comúnmente enfrenta estas cosas, ¿no? Le dijo, oye, yo no quiero sentirme incómoda con esto, pero ¿tú estás casado con él? Dijo, no, somos novios, nos estamos conociendo. Qué forma de conocer, muy bíblica la forma de conocerse, ¿no? El asunto, eso no es lo terrible. ¿Sabes qué es lo terrible? Que cuando le dijo, bueno, dijo, lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a otra forma de ver las cosas. Dijo, no, mis pastores están enterados. Mis pastores nos dijeron que siempre y cuando tengamos precaución, que nos guardemos el uno para el otro, todo está bien. Probablemente no has visto eso, pero eso pasa real, porque la concepción del sexo es cultural.
Todos tienen novio, ¿por qué yo no puedo andar besando a alguien? Todos se divorcian, ¿por qué yo no puedo divorciarme? Todos mienten, ¿por qué yo no puedo mentir? Porque el cristianismo se ha vuelto cultural, no bíblico. Y el cristianismo de muchos creyentes es de un corte denominacional. Hola. O sea, están orgullosos de su denominación. Y oigan, yo soy de la misma denominación que ustedes. Por si tenían el pendiente y por si están preparando el fuego y lincharme, paz de Cristo. Pero antes de ser apostólico, soy cristiano. Antes de ser pentecostal, soy cristiano. Y sus profesiones no pueden determinar la forma en la que ven la realidad. Hace un par de semanas platicaba con una chica que estudió leyes y ella estudió en una muy buena universidad y es muy buena abogada. Y ella dice: he empezado a tener conflicto con las leyes feministas porque cuando yo las examino, mi profesión me dice que son justas. Pero cuando yo veo la Biblia me dice que hay corrupción allí. Mi profesión como médico, me dijo una amiga, me dice que no hay problema si yo practico un aborto, pero la fe cristiana me dice otra cosa. Es por eso que cuando muchos de ustedes entran a la universidad, se los traga la universidad. Y no se los traga la universidad porque el cristianismo no tenga respuestas, es que ustedes no tienen respuestas. Porque sus respuestas son paz de Cristo apostólicas, no bíblicas. La forma en la que respondemos son respuestas de templo, no respuestas de reino. Y Dios nos ha llamado a interpretar la vida desde el lente de la cosmovisión cristiana, no desde el lente de la profesión, desde el lente de la cultura, sino desde el lente de la cosmovisión cristiana. No puede haber dignidad humana en las leyes que un político establece a menos que esas leyes emanen de principios bíblicos. No importa qué le digan los sexólogos. Es más, ni siquiera importa lo que te dice un pastor corrupto que te dice que no hay problema siempre y cuando hagas determinadas cosas por amor, porque no hay mayor autoridad en una iglesia que no sea la palabra de Dios. Y nuestra vida debe estar plantada en esa palabra. Nuestras respuestas tienen que dejar de ser culturales, tienen que volverse bíblicas. El problema es que tenemos miedo a ser bíblicos. O sea, es este cristianismo all inclusive, ¿no? De todo incluido, Dios ama a todos, no te pelees con nadie, todo está bien, muestra amor. Pero el cristianismo del primer siglo no andaba con la bandera de Dios es amor. ¿Sabes qué decía el cristianismo del primer siglo? Jesús es rey, César no es rey. Eso era una declaración política conflictiva. No los mataban por predicar amor, los mataban porque atentaban contra la estructura sistemática corrupta de César. Porque la cultura que proponía César era una cultura corrupta, de valores malvados y perversos, inmorales. Pero la cultura del rey Jesús era distinta. Y ellos estaban tratando de decirle al mundo: la forma en la que César dice que es la vida no es así, es la forma en la que Jesús dice que es la vida. César no es rey, Jesús es rey. Estos que trastornan el mundo entero han venido acá y contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey y que por cierto se llama Jesús. Si no asumes que la fe cristiana, la fe que tú tienes, tiene respuestas para la totalidad de la vida, te vas a encontrar dando respuestas que son incoherentes y que no se pueden sostener. La fuente de todas tus respuestas no es lo que dice tu profesión, aunque ciertamente tu profesión puede dar respuestas correctas a ciertas cosas. Ciertamente la biología, la ciencia, la sociología, la historia
puede darnos respuestas maravillosas. Por ejemplo, todos vimos recientemente las nuevas fotografías por la NASA. ¿Las vieron? Maravillosas, ¿no? Nos asombra. Bueno, miles de años atrás la Biblia ya había proyectado esta realidad. Yo hice las estrellas y a cada una de ellas las llamo por su nombre. La infinidad que apenas empezamos a intentar comprender, la Biblia ya la había puesto delante de nosotros, porque la Biblia es la única que puede explicarnos no solamente lo que hay aquí en la tierra, sino también lo que hay fuera de la tierra. Porque la Biblia ha sido puesta delante de nosotros para entender esto. Por eso es que importa la cosmovisión. Por eso es que importa la forma en la que damos respuestas sobre la dignidad humana. Escúchame, déjame te explico lo siguiente. Lo que acabamos de leer nos está diciendo que hay una forma en la que tenemos que interpretar al hombre, en la que tenemos que interpretar a la mujer. Y es que cada hombre, cada mujer tiene imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál fue el motivo por el que Caín golpea a Abel y lo mata? El motivo es porque Abel en ese momento está despojado y distorsionada su imagen y semejanza de Dios. Y en la vida de Caín ya hay una distorsión de lo que es la imagen y semejanza de Dios. Previo a eso no hay conflicto. El conflicto es cuando se pierde, cuando tú despojas al ser humano de identidad y semejanza de Dios. El resultado es que lo vas a herir inevitablemente. Observa, Nancy Pearcey dice algo interesante sobre este tipo de actos. Escuchen muy bien. Las ideologías basadas en ídolos son invariablemente deshumanizadoras. Primera cosa, cada vez que tú tomes una cosmovisión que no es bíblica, vas a deshumanizar a la persona. Le vas a quitar un valor intrínseco que tiene, que no debería ser quitado, pero que es arrancado de ellos para poder lastimarle. Y si no se toman medidas, conducen a la represión, coerción, opresión, guerra y violencia. El derramamiento de sangre y los campos de exterminios producidos por ideologías idólatras y ateas no fueron una violación a sus principios, sino manifestaciones lógicamente coherentes de su cosmovisión. ¿Por qué los nazis podían tomar cientos de miles de judíos y de otras naciones y meterlos a un campo de concentración y oprimirlos hasta la muerte? ¿Por qué? Porque en su cosmovisión sus actos eran coherentes. La forma en la que ellos concebían al ser humano no era la forma en la que la concebía Dios, era la forma en la que la concebía Hitler. ¿Quién era el que determinaba quién valía y quién no? ¿Quién era apto y quién no? La cosmovisión de Hitler. Ellos tenían una cosmovisión atea deshumanizadora que les quitó el valor intrínseco que tenía cada judío, cada polaco, cada persona, todos ellos. Escucha lo que te voy a decir. Hitler, por ejemplo, hizo una matanza muy grande de homosexuales. Escucha lo que te voy a decir. Los homosexuales no merecían morir tampoco. ¿Sabes por qué? Porque tienen un valor intrínseco de parte de Dios. Pero ¿por qué Hitler los mató? Porque para él, en la forma en la que interpretaba al ser humano, ya sea un anciano, un niño, un homosexual o cualquier otra persona que no cumplía con los estándares de dignidad y de buena raza, los mataban, porque él no veía lo que Dios estaba viendo. Cuando la cosmovisión cristiana sale del campo de la cultura, sale del campo de la educación, sale del campo de las distintas esferas de la sociedad, lo único que podemos esperar es una deshumanización. Hace un par de semanas atrás, creo que se dio reversa al caso de Roe versus Wade en Estados Unidos. Y alguien podría decir, gracias a Dios, y aplaudimos eso. Pero ¿sabes cuántas personas actualmente? Estaba leyendo una noticia hoy en la mañana que hay distintos grupos que ya
están presionando para que la votación vuelva a ser a favor de. Cuando uno dice, es como, ¿te urge matar a tus hijos? ¿Te urge matar a la generación del futuro? Sí, nos urge matarla, porque en nuestra cosmovisión ellos no importan. ¿Me están siguiendo? Si el ser humano no tiene dignidad, la dignidad que Dios le dio, yo puedo hacer con él lo que quiera. Si tenemos sobrepoblación, entonces lo que hay que hacer para poder prosperar es matar una buena generación o un buen número de seres humanos, porque al fin y al cabo son materia. Pero la Biblia no dice que solo somos materia, dice que somos imagen y semejanza de Dios. Por eso es que cuando Caín muere, Dios le dice a Abel, Abel, ¿dónde está tu hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Es que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, en la idea materialista es el ser humano muere y se acabó. Un amigo me decía que su esposa perdió un bebé y cuando él quiso enterrar el cuerpo, los médicos le dijeron, ya tiramos los restos. Y él se sintió tan ofendido porque dijo, era mi hijo. Pues ya los desechamos. Pero ¿por qué el médico veía solamente células y desechos? Porque él no cree que hay algo más allá de la materia, porque está interpretando el mundo de forma correcta. ¿Quieres saber por qué tenemos tantos conflictos actuales de violencia? ¿Por qué los cárteles son tan violentos y lastiman tanto? ¿Por qué hombres abusan de las mujeres? Porque la forma en la que interpretan la dignidad de la mujer no es bíblica. ¿Por qué un hombre puede salir corriendo de su casa y decir, voy por cigarros o por lo que vaya y nunca más vuelve? Porque la forma en la que interpreta la paternidad no es bíblica. Y ustedes saben muy bien, voy con las chicas, que el conflicto que tienen de no querer tener hijos no es un asunto de Dios, es un asunto de la cultura que se les ha metido en el corazón. Cada vez que le pregunto a una chica, ¿y cuántos hijos quieres tener? ¡Ay, no quiero! El mundo se está acabando, los recursos naturales se están acabando, hay tantas guerras, hay tanto dolor. Mija, ¿quién te hizo tanto daño? Nuestro conflicto con la maternidad no es Dios. Nuestro conflicto con la maternidad es papá, es la cultura, es el feminismo, es el adoctrinamiento que hemos tenido en las aulas. Por eso Pablo le dice a los romanos, hermanos, no se conformen a este siglo, sino transformen su pensamiento, la forma en la que piensen, para que puedan conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En conclusión, te resumo esa parte. Pablo está diciendo, hey, romanos, tengan cuidado ustedes de asumirse cristianos y pensar como paganos. Muchos aquí presentes, y no los conozco, pero siempre hay muchos aquí presentes, se asumen cristianos, pero piensan como paganos. La dignidad del ser humano ha quedado absorbida por las culturas y las cosmovisiones ateas, que no se pueden sostener, que son irrelevantes. Y esta tarde lo que trato de decirte es, tienes que volver a pensar como cristiano si quieres devolverle al mundo la dignidad que cada ser humano tiene. Es que quiero ser un defensor de los derechos humanos. ¿Con base a qué cosmovisión? Es que quiero ayudar a los pobres. ¿Con base a qué cosmovisión? Escucha lo que te voy a decir. Todo lo bueno que tengas para dar termina siendo nada si está partiendo de las ideas incorrectas. Por eso es que si yo quiero ayudar a que este mundo encuentre la dignidad humana, cada mujer se encuentre digna, cada hombre se encuentre digno y vea cuánta gloria Dios ha puesto en sus vidas, no puedo partir de lo que dice mi profesión, de lo que dice mi religión, de lo que dice la cultura, sino de lo que Cristo dice de la dignidad humana.
Solo eso va a establecer marcos de seguridad que dignifiquen. Escuchen esto. No iba a hablar de esto, pero les voy a hacer un paréntesis porque me parece importante que lo sepan. Nuestra cultura dice, por ejemplo, que la religión es opresiva. Creo que fue en el 2019, si no me equivoco, estuve en una FIL de Monterrey, estuve participando con unos amigos y ellos llevaron un libro que causó muchos problemas allí. Entonces, en algún momento, las feministas entraron al lugar así irrumpiendo, ya saben, en ese orden bellísimo, cordial, mientras caminan. Ellas entraron por los pasillos, empezaron a tirar todo y llegaron a nuestro stand, me sacaron la seguridad, bueno, un show. Pero yo no las había escuchado hasta ese momento algo que ellas estaban coreando vez tras vez. Ellas decían: saquen sus rosarios de nuestros ovarios. La consigna o lo que ellos están diciendo es que la religión les oprime para su libertad sexual. Pero escúchenme lo que les voy a decir. Si ustedes me pueden decir qué religión ofrece más dignidad para la mujer, me cambio. Si encuentran que el Islam ofrece más dignidad para la mujer, abandono el cristianismo y me hago musulmán. Si ustedes me dicen que es el budismo lo que ofrece mayor dignidad para las mujeres, abandono esta fe y me voy. La primera mujer en entrar al budismo fue porque caminó miles de kilómetros para llegar hasta Buda con sus pies sangrados. Buda la vio y dijo: eres digna, y la ordenó como sacerdote. Las mujeres en el Islam son constantemente oprimidas en muchísimos sentidos. Todos lo hemos visto en las noticias, ni siquiera tengo que expandir más detalles, aunque sería bueno en otro momento. Pero escuchen lo que dice el cristianismo a los hombres. Hombres, traten a las mujeres como a sus hermanas. ¿Cómo la tienes que tratar? ¿Cómo la tienes que tratar? No sé cómo tratas a tu hermana, ¿no? Pero espero que bien. Pero lo que dice Pablo es: traten a las más jovencitas como a sus hermanas. Acto seguido, pero cuando elijas a una de sus hermanas, a una de esas hermanas, la vas a amar como Cristo amó a la iglesia. Es decir, no la puedes ofender, no la puedes lastimar, y si algo le haces, tus oraciones tendrán estorbo. ¿Qué religión pone en jaque mate el comportamiento del hombre de esa forma? En Roma, cuando el cristianismo comenzó en auge, las mujeres y los niños eran los más oprimidos. ¿Por qué? Les explico rápidamente. Porque los romanos tenían una naturaleza de ser crueles. ¿Todos vieron la pasión de Cristo? ¿Ven cómo van despedazando el cuerpo de Cristo a través de los latigazos y le van abriendo? Bueno, es así. Los romanos no solamente eran crueles en las torturas, los romanos eran crueles como uno de sus altos valores. No solamente eran crueles, sino que constantemente por todo Roma tenían distintos templos paganos donde los hombres principalmente iban y tenían sexo libre sin ningún tipo de compromiso. ¿Cuál fue el conflicto de esto? El conflicto es que como tenían sexo libre, no se casaban. Y como no se casaban, entonces no había matrimonios. Pero cuando una mujer quedaba embarazada, la abandonaban porque se volvía un estorbo para ellos y volvían a los templos paganos para tener sexo. Las mujeres, para no quedar solteras y abandonadas con el niño y recuperar ese amor, lo que hacían eran tomar hierbas y abortar al pequeño. Y si el niño nacía vivo, lo estrangulaban y lo aventaban al campo. Son datos históricos. Para el año 300, Roma bajó en número y los soldados ya no eran romanos, los soldados eran alemanes y escitas. Los contrató Marco Aurelio. ¿Por qué los contrató? Porque ya no había romanos. ¿Y por qué no había romanos? Porque no se estaban reproduciendo. ¿Y por qué no se estaban reproduciendo? Porque no se estaban casando. ¿Y por qué no se estaban casando? Porque no se dignificaba ni la mujer, ni el niño, ni el matrimonio, ni nada. Pero cuando el cristianismo entró en escena, tenía un discurso distinto. Cosa de estima es el fruto del vientre. Y después entra con otro discurso: es maridos,
amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Los romanos podían tener más, podían tener muchas concubinas, pero los cristianos podían tener una sola. Las niñas romanas se casaban entre los 12 y los 14. Las chicas cristianas se casaban después de los 18, porque el cristianismo les decía que no necesariamente que un hombre no las completaba, sino que las completaba Cristo. Años después, el cristianismo puso de rodillas a Roma y lo transformó por completo. Hoy, mientras sus amigas no se quieren casar, ustedes tienen que levantar la mano y decir: yo sí me quiero casar. Mientras otros hombres no se comprometen con una mujer, ustedes tienen que dejar de ser cobardes y casarse con esa chica. No, mi amor, es que la pandemia, ¿sabes cuánta gente se casó durante la pandemia? Era más barato casarse en la pandemia. 2 pollos y listo. No, es que hay que juntar para esto, hay que juntar para lo otro. Nuestros abuelos no funcionaban así, ¿Sabes cómo funcionaban nuestros abuelos? Me gusta, sígueme, vámonos. Y hasta hoy están casados. Los valores del cristianismo eran más fuertes. Hoy, no, es que me di cuenta que no le baja la tapa a la taza. Mucho romanticismo inútil. La mayoría de los aquí presentes buscan relaciones románticas, no relaciones de compromiso, porque la cultura así los ha educado. Así los educaron los youtubers. La relación perfecta de fulano y mengano. Es puro romanticismo. El romanticismo, la química no puede sostener las relaciones. Es el pacto matrimonial lo que sostiene las relaciones. Pero esa es una cosmovisión cristiana, no una cosmovisión materialista. ¿Qué es lo que hizo el cristianismo en Roma? Le devolvió la dignidad a los niños, a las mujeres, al matrimonio, porque veía la vida humana desde la cosmovisión del reino de Dios. Tenemos que recuperar la idea de que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Solamente esto va a poder devolvernos la oportunidad de que la gente vea que el cristianismo realmente tiene respuestas para la vida. Hay un historiador, ahora no recuerdo cómo se llama, lo leí hace un par de semanas. Él dice que el cristianismo conquistó a las mujeres, porque las religiones romanas no las dignificaban. Las religiones romanas les daban oportunidad a los hombres de que tuvieran concubinas e incluso que tuvieran concubinos. Los romanos tenían de todo, pero el cristianismo les decía que ellas eran cosa muy valiosa para el reino de Dios y que merecían ser amadas como Cristo amó a la iglesia. Eso hizo que cientos de mujeres se convirtieran al cristianismo. Es por eso, escuchen chicos, que siempre en la mayoría de las iglesias hay más mujeres que hombres. Porque una mujer por naturaleza busca ser cuidada y protegida. Es por eso que incluso cuando se riega te echa la culpa, te echa la culpa a ti. Tú tuviste la culpa, ella tuvo la culpa, lo sabe, pero no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque me siento expuesta y no quiero sentirme expuesta. Y una mujer siempre va a ir hacia donde esté seguridad. ¿Por qué tenemos más mujeres dentro de la iglesia? Porque saben que Cristo las protege, las ama y las dignifica. Solamente los valores del cristianismo puede cambiar una sociedad. ¿Por qué las mujeres tienen cierta urgencia de matar a sus hijos? Es muy sencillo, porque no saben que lo que llevan en el vientre ha sido entretejido por el mismo Dios soberano. ¿Por qué un hombre o una mujer se puede acostar con el que quiera? Porque cree que su cuerpo no tiene dignidad. Pero cuando entiende que el pecado le ha destruido por completo. Escuchen chicos, finalizo con esto. El conflicto, me van ayudando los músicos, please. Nada más para ahora. Cuando nosotros nos damos cuenta que el pecado nos arruinó y que atrofió nuestra dignidad,
cuando asumimos de que realmente todo ser humano allá afuera y todo ser humano aquí dentro ha sido lastimado por el pecado, nos damos cuenta que estamos destruidos. Pero me encanta, escuchen esto, me encanta lo que Juan dice cuando ve a Jesús por primera vez. Juan lo ve caminando por las calles y dice lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te voy a explicar. El pecado nos destruyó y arruinó nuestra dignidad. Pero Cristo entra en escena para ser molido, despedazado, humillado y sobajado para devolvernos nuestra dignidad. Cristo hizo un intercambio de cuerpos diciendo: eres tan digno que yo voy a morir por ti. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La vida del ser humano es tan digna que Cristo murió por ellos. Y solamente podemos explicarle esto al mundo si dejamos de pensar como piensa la cultura y empezamos a pensar como pensamos en el reino de Dios. Ponte de pie, por favor.